Buenas, somos el grupo 6 y les explicaremos más sobre la velocidad de reacción. Esta es estudiada por la cinética química. La velocidad de reacción es el cambio de concentración de cada uno de los miembros de la reacción al pasar el tiempo. Con este laboratorio lo entenderán mejor. Les enseñaré dos experimentos, uno con concentraciones iguales y otro con diferentes. En el primer experimento, vemos cómo la concentración de los reactivos es igual. En el reactivo A, 0.2 molaridad y en el B, 0.2 molaridad. Entonces, con el tiempo, vemos cómo la reacción cambia de color, indicando que pasa de reactivo a producto. Ahora lo compararemos con el segundo experimento, en el cual sus reactivos son diferentes, 0.3 molaridad y 0.15 molaridad. Así nos damos cuenta cómo la velocidad es diferente comparándola con el primer experimento. Si se la ven, la pueden comparar. Ahora se lo explicaremos más teórico con los ejercicios siguientes. Dado el sistema hipotético, donde se obtuvo el siguiente cuadro, donde nos dan el número de los experimentos, la concentración de W y la concentración de X, y la velocidad de reacción de cada experimento, escriba la ley de velocidad de la reacción con su valor de la constante de velocidad K. Tenemos que la fórmula de velocidad será igual a la constante de velocidad K por la concentración de W elevado a su exponente X por la concentración de K elevado a su exponente Y. Tenemos que buscar primero el valor de los exponentes X y Y. Para encontrar los exponentes, tomamos valores del cuadro que sean equivalentes. En este caso, si vamos a buscar el exponente Y, tenemos que buscar dos valores del cuadro que tengan concentraciones iguales. En este caso serían el experimento 1 y 3, ya que sus concentraciones de W son iguales. Ponemos las fórmulas de velocidad del experimento 1 y 3 sustituyendo las concentraciones. De esta forma, si lo ponemos dividiendo, podemos cancelar los datos iguales y nos quedaría un medio es igual a un medio elevado a Y. Buscamos el logaritmo y esto nos da que el valor del exponente Y es 1. Ahora debemos hacer lo mismo para encontrar el exponente X, pero en este caso no es necesario que las concentraciones sean iguales, ya que tenemos el valor del exponente Y. Sustituimos el valor de concentración de la fórmula y sustituimos el exponente Y que encontramos anteriormente. Sustituyendo todo y realizando los cálculos de logaritmos igual que en el ejercicio anterior, nos da que el exponente X será igual a 3. Ya que encontramos los exponentes X y Y, podemos encontrar la constante de velocidad. En este caso, usaremos la fórmula de velocidad de reacción y despejamos la K, que será la constante de velocidad. Sustituimos con el valor de velocidad las concentraciones y los exponentes, y nos da que la constante de velocidad será igual a 1 por 10 a la menos 4. Ya que conseguimos los valores de la constante de velocidad y los exponentes X y Y, procedemos a sustituir en la fórmula y nos da la velocidad de reacción. Esta será igual a 1 por 10 a la menos 4 por la concentración de W elevado a 3, que es X, por la concentración de X elevado a 1. También debemos buscar el orden de reacción global, que este se consigue sumando los exponentes X y Y. Sumando entonces X, que vale 3, más Y, que vale 1, tendremos que el orden de reacción global será igual a 4. En el apartado C nos piden lo siguiente. Si se disminuye la mitad de la concentración de W y se triplicara a X en el primer experimento, calcule la velocidad de formación de Q. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestros nuevos datos. Nuestros nuevos datos son la concentración de W, la mitad, que vendría siendo 5, el triple de la concentración de X del primer experimento, que vendría siendo 30, y la velocidad de Q, que es lo que vamos a buscar. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula, que es velocidad de reacción igual a constante de velocidad por la concentración de W elevado a su orden de reacción, X, por la concentración de X elevado a su orden de reacción, Y.
y quedaría de la siguiente forma. Con los datos obtenidos en el primer apartado, en donde el orden de reacción X era 3 y el orden de reacción Y era 1. Pero vemos que nos hace falta un dato, que es la constante de velocidad. Para buscar esta constante de velocidad, utilizaremos la siguiente fórmula. Velocidad sobre concentración de W a la X por concentración de X a la Y. Al sustituir estos datos, obtenemos la siguiente fórmula, en donde la velocidad vendría siendo la velocidad de Q proporcionadas en la tabla inicial, que vendría siendo 1, por la concentración del experimento número 1 en el apartado 1, que vendría siendo 10 a la 3 por 10 a la 1. Eso nos da 1 sobre 10.000 y como resultado tenemos 1 por 10 a la menos 4. Hacemos lo mismo con los distintos experimentos y nos quedaría algo así. Luego que tenemos nuestra constante de velocidad, que en este caso es 1 por 10 a la menos 4, lo que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula, que vendría siendo 1 por 10 a la menos 4 por la mitad de la concentración, que es 5, a la X, por el triple de X, que vendría siendo 30 a la 1. Eso nos da 0.375. Inciso D. Calcule la velocidad de desaparición de W en el experimento número 1. Para realizar este ejercicio necesitaremos una tabla y la ecuación de reacción. La fórmula de velocidad de reacción es velocidad de reacción 1, en este caso porque es el experimento número 1, es igual a menos 1 entre el coeficiente estequiométrico que se encuentra en la ecuación de reacción por la velocidad de reacción de W. El menos 1 es negativo porque está en los reactivos. ¿Qué implica esto? Que con el tiempo desaparecerá. En el caso de que fuera un producto, fuera positivo. Procedemos a sustituir. Velocidad de reacción 1 es igual a menos 1 sobre 1 por la velocidad de reacción de W. Si sustituimos de los dos lados, quedaría 1 molaridad sobre minuto es igual a menos 1 por velocidad de reactivo de W, el cual es nuestra variable. Pasamos a despejar nuestra variable, que sería velocidad de reacción de W es igual a 1 molaridad sobre minuto entre menos 1. Finalizando, nuestra velocidad de reacción de W es igual a 1 molaridad sobre minuto, el cual es la unidad de medida de la velocidad de reacción. Aquí les voy a explicar lo que es el porcentaje peso a peso, que también es conocido como tanto por ciento en peso. Fracción másica o concentración centesimal es una medida de la concentración que nos indica el peso de soluto por cada 100 unidades de peso de la solución. Esta es una forma muy utilizada en nuestra vida cotidiana, así la utilizamos para calcular los impuestos, los descuentos, los intereses y las rebajas. También en química se utiliza con mucha frecuencia para indicar la composición. El porcentaje de peso-volumen, por otra parte, es la proporción de unidades de masa de un soluto por cada 100 unidades de volumen de solución. La concentración molar es una medida de la concentración de un soluto o una disolución, ya sea alguna especie molecular, iónica o atómica. Al ser el volumen dependiente de la temperatura, el problema se resuelve normalmente introduciendo coeficientes o factores de corrección de la temperatura, o sea, para variar un poco si está caliente o una temperatura muy baja. Utilizando medidas de concentración independiente de la temperatura, tales como la molaridad. Entonces, por otro lado, la concentración molar viene siendo el número de moles, como ya expliqué, del soluto que hay en una disolución por cada 1000 gramos del disolvente. También dicho por cada kilogramo de
de disolvente que haya. Como se logra ver aquí, la molaridad y su fórmula. Aquí tenemos nuestro ejercicio, el cual dice: se disuelve 73.42 gramos de hidróxido de aluminio en 45 mililitros de agua. Nos pide determinar su concentración en, tenemos el inciso A, el cual nos pide el tanto por ciento en peso. Vamos a sacar nuestros datos del ejercicio anteriormente dado. El peso del soluto es igual a 73.42 gramos. Peso de disolvente, 45 gramos. Peso de disolución, 73.42 gramos más 45 gramos, que es igual a 118.42 gramos. Esa sería la suma del peso del soluto y el peso del disolvente. Procedemos con nuestra fórmula del tanto por ciento en peso, que es igual al peso del soluto entre el peso de la disolución, todo esto multiplicado por 100. Continuamos sustituyendo en la fórmula anteriormente vista y tenemos el peso del soluto, que es igual a 73.42 gramos, peso de disolución, que es igual a 118.42 gramos. Dividimos esto y nos da 0.619. Lo multiplicamos por 100 y finalmente obtenemos nuestro resultado del tanto por ciento en peso, que es igual a 61.9%. Saludos, aquí les mostraré la parte B y C de la pregunta 5, que dice así: se disuelven 73.42 gramos de hidróxido de aluminio en 45 mililitros de agua. Este problema nos pide que determinemos su concentración en forma molar y molar. Bueno, en forma molar, como podemos ver, la fórmula vendría siendo lo que es la masa en gramos entre el peso molecular, que viene siendo el hidróxido de aluminio, que contiene aluminio, que son 27 gramos, oxígeno 16 gramos e hidrógeno, que es 1 gramo. Aquí está la fórmula que nos deja saber que el peso molecular son 78 gramos y esto se aplica en la fórmula anterior, que viene siendo 73.42 gramos entre 78 gramos por mol, que viene siendo 0.94 mol. Esta información se utiliza para también sacar la concentración de forma molar, que viene siendo con la fórmula de moles entre el soluto entre kilogramos del disolvente, que vienen siendo 45 mililitros de agua. Un mililitro viene siendo igual que 1 gramo, entonces es decir que para formarlo a kilogramo utilizaremos 45 entre 1000, que viene siendo 0.045 kilogramos, y esto se le aplica a la fórmula y tendríamos que 0.94 mol entre 0.045 kilogramos del disolvente es 20.88 mol entre kilogramo. Muchas gracias. Aquí tenemos nuestro inciso D, el cual nos pide calcular el tanto por ciento de peso y volumen. Nuestros datos dados en el ejercicio anteriormente son el peso del soluto igual a 73.42 gramos, volumen del disolvente, que es igual a 45 mililitros, y el volumen de la disolución, que viene siendo el peso del soluto más el volumen del disolvente. En este caso, el peso del soluto lo llevamos a mililitro, pero es muy importante recordar que 1 gramo es igual a 1 mililitro, por lo tanto 73.42 gramos es igual a 73.42 mililitros. Luego sumamos 73.42 mililitros más 45 mililitros y esto nos da el volumen de la disolución, que es igual a 118.42 mililitros. Sabiendo esto, procedemos a ver nuestra fórmula, que es igual al peso del soluto entre el volumen de la disolución, todo esto multiplicado por 100. Sustituimos el peso del soluto y el volumen de la disolución. Esto es 73.42 gramos sobre 118.42 mililitros,
Dividimos esto y nos da 0.619, todo lo que nos dio multiplicado por 100, y finalmente obtenemos nuestro resultado, que es igual a 61.9%.